Un hijo triunfador se encontró a su madre limpiando los baños de su oficina. Al verla de rodillas y llorando en silencio, llamó al director. Javier, en su despacho de la última planta, reflexionaba sobre lo lejos que había llegado. Había pasado de una infancia en las afueras, con almuerzos modestos y deberes escolares, a la tenue luz de una lámpara, al tipo de éxito con el que muchos soñaban. Ahora vestía trajes impecables, conducía coches de lujo y organizaba cenas, brindando con empresarios y personas influyentes. Cada detalle de su vida parecía cuidadosamente elaborado para reflejar su triunfo. Trabajó incansablemente para conseguirlo, dejando atrás una historia que, en su opinión, no encajaba con su nueva realidad. Su madre, Isabel, fue una figura clave en este pasado humilde. Era una mujer de manos curtidas y voz suave que le crió sola, dedicándose a la educación de su hijo. Isabel siempre había dicho que su hijo alcanzaría grandes cotas, pero Javier estaba seguro de que ni siquiera ella podría haber imaginado el mundo en el que ahora vivía. Las llamadas a su madre llegaban en momentos inoportunos, como si el pasado tratara de invadir su impecable presente. Le enviaba dinero y regalos todos los meses, un cheque que Isabel aceptaba agradecida y obediente, aunque Javier no lo sabía. Pensaba que era suficiente, que las remesas simbolizaban su devoción por su familia, pero mantenía a su madre a distancia. Mantener la distancia es una forma de protegerse a sí mismo, pensaba. Su mujer, Laura, desempeñó un papel importante en su transformación. Desde que se conocieron, le ayudó a darse cuenta de que, para formar parte de su mundo, tenía que cambiar. Laura procedía de una familia acomodada en la que las cenas se celebraban en salones exquisitos y las palabras siempre se medían. Su exquisita belleza, su risa controlada y su seguridad en todas las situaciones atrajeron a Javier, pero esta atracción también hizo mella en su vida. Laura, primero con suavidad y luego sin rodeos, le animó a dejar atrás su pasado. «Sería mejor que tuvieras cuidado con tu historia», le dijo con una expresión como si se preocupara por su bienestar. Así que la figura de Isabel empezó a desvanecerse de la vida de Javier como una sombra que se disuelve en la distancia. La frecuencia de sus encuentros se redujo al mínimo. Cuando hablaban, él compartía con ella sus viajes y los éxitos de la empresa, pero evitaba mencionar su vida con Laura, sabiendo que su madre podría intuir algo que él no estaba dispuesto a admitir. Sus conversaciones se convirtieron en monólogos en los que Isabel se limitaba a escuchar, aceptando la actitud distante de su hijo, pero percibiendo en cada conversación la frialdad que él creía ocultar bien. Javier no se daba cuenta de que cuanto más éxito alcanzaba, más se alejaba de Isabel y de su verdadero yo. Una tarde, mientras organizaba un importante acto en su empresa, su asistente le pasó una llamada de su madre. Isabel quería saber si su hijo podía venir a la ciudad a pasar el fin de semana. Hacía meses que no le veía y quería invitarle a cenar a su modesto piso. Javier había accedido, aunque a regañadientes, señalando que dependía de su agenda. Isabel, con su paciencia habitual, le contestó: «Lo comprendo, hijo. Me encantaría verte si puedes». Colgó, sin expresar ni reproche ni decepción, aunque el silencio que reinaba en la casa le recordó lo mucho que echaba de menos a su hijo. Laura, que había escuchado parte de la conversación, enarcó una ceja y sugirió con expresión contrariada que, en lugar de complicar su agenda con visitas, Javier se limitara a enviar a su madre un regalo como muestra de agradecimiento. «Algo simbólico bastaría», dijo ella, y se notaba la incomodidad en su voz. Javier, sintiéndose ligeramente culpable, aceptó la sugerencia. Le resultaba más fácil enviarle un ramo de flores y un pequeño regalo que pasar el fin de semana en el lugar donde había crecido. Así que llegó el fin de semana, y en lugar de reunirse con su madre, Javier cumplió su promesa a Laura y la acompañó a un acto benéfico. El acto estaba repleto de gente influyente, y mientras pasaba de un grupo a otro, presentándose y recibiendo presentaciones, Javier sintió que estaba exactamente donde siempre había soñado estar. Las luces brillaban, las conversaciones giraban en torno a negocios y proyectos ambiciosos, y la opulencia del entorno parecía validar todas sus decisiones. En algún momento de la noche, sin embargo, su atención se vio desviada por un simple pensamiento: la imagen fugaz de su madre en la cocina de su pequeño piso, probablemente esperando su llamada. Esta imagen era tan vívida que le inquietó,
y por un momento el esplendor de la gala le pareció superficial. Laura se dio cuenta de su estado y le preguntó si todo iba bien, pero él se limitó a sonreír, tratando de ocultar su excitación. Le resultaba más fácil mantener la compostura que explicar el conflicto interno que, aunque no quería admitirlo, empezaba a gestarse en su interior. Aquella tarde, Javier regresó a casa con Laura, que parecía contenta. Él se sentía desolado. Sí, había conseguido mucho, pero empezaba a darse cuenta de lo que había perdido con ello. Sin embargo, aún no se daba cuenta de lo profundo que era ese vacío y de hasta dónde estaba dispuesto a llegar para superarlo. Llegó la noche de gala en su empresa y Javier estaba en su elemento. Llevaba uno de sus mejores trajes y se movía con una seguridad desarrollada a lo largo de los años. La velada se había organizado meticulosamente. Los invitados, desde socios e inversores hasta destacados empresarios, se habían reunido para celebrar el éxito de su empresa. Las mesas estaban decoradas con flores blancas y velas que emitían una suave luz. La música flotaba en el ambiente. Los brindis se hacían entre risas y conversaciones ligeras. Era una velada diseñada para impresionar, en la que Javier iba a ser la figura central. Laura estaba a su lado como siempre, sonriente y encantadora, un complemento perfecto para su marido. Sus miradas se cruzaron de vez en cuando, y él sintió una satisfacción superficial, convencido de haber alcanzado el ideal por el que llevaba tanto tiempo luchando. Pero en medio de los brindis y la conversación, Javier sintió de pronto un impulso insistente. Recordó que había olvidado un documento importante en su despacho. Laura se dio cuenta de su torpeza y le preguntó en voz baja qué le pasaba. Javier le explicó con una leve sonrisa de disculpa que necesitaba conseguir el documento urgentemente. Laura sonrió con recato, le hizo un gesto de aprobación y volvió a su conversación con el grupo de invitados. Javier se disculpó y se dirigió al ascensor. A medida que ascendía, el ruido de la fiesta se fue apagando, dejándole sumido en un extraño silencio. Cuando llegó a la planta de oficinas, el pasillo estaba poco iluminado y envuelto en una atmósfera casi sepulcral. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol y, a cada paso, la habitación se quedaba más y más vacía. De repente, algo le hizo detenerse. En el reflejo del espejo del pasillo, Javier vio una figura familiar agazapada junto al cuarto de baño. Al principio pensó que sus ojos le engañaban, pero al acercarse con cautela, se dio cuenta de que así era. Era una mujer mayor, con uniforme de limpiadora y el pelo canoso y engominado, que fregaba lentamente el suelo. Javier sintió que algo se le oprimía en el pecho al reconocer a su madre, Isabel, que no parecía haberse percatado de su presencia. Su corazón se aceleró y una mezcla de incredulidad y vergüenza se apoderó de él mientras intentaba comprender lo que veía. Isabel estaba sentada en el suelo, fregando diligentemente una mancha que no salía. Los cubos y el material de limpieza hacían que el lugar pareciera modesto, un doloroso contraste con la opulencia de la fiesta. Javier sintió una punzada dolorosa en el estómago cuando vio que las manos de Isabel, que recordaba cálidas y fuertes de niña, estaban ahora gastadas y callosas, sosteniendo a duras penas la escoba que se esforzaba en empujar por el frío suelo. Isabel se detuvo un momento y dejó escapar un suspiro cansado. Se enjugó los ojos con el dorso de la palma de la mano, dejando salir por un momento el cansancio y la tristeza que silenciosamente llevaba dentro. Javier observaba en silencio, incapaz de moverse, atrapado en el reflejo de la imagen que le atormentaba. Sintió vergüenza, rabia y un profundo dolor, como si todos sus logros y las decisiones que había tomado se le hubieran venido abajo en ese momento. No podía entender cómo era posible que su madre, la mujer que lo había criado sola y se había sacrificado tanto por él, estuviera ahora limpiando su compañía como si él no existiera. Quería acercarse a ella, decirle algo, pero una barrera interior se lo impedía. Sintió un odio hacia sí mismo que nunca antes había sentido. Los recuerdos de su infancia se agolparon en su mente como un torbellino. Imágenes de Isabel cuidándole, sus brazos rodeándole con amor y protección. Ahora esas mismas manos se movían lentamente por el suelo, casi rotas bajo el peso de los años y el esfuerzo. Javier sentía que no podía respirar. Se debatía entre el deseo de ayudarla y una parálisis de vergüenza y culpa. Finalmente,
ajeno a la presencia de Isabel, dio un paso atrás. Los pasos que le alejaban de su madre resonaban huecos, como si cada uno de ellos le hundiera más en una tristeza sin fondo. Cuando volvió a la fiesta, estaba pálido y tenía una expresión distante en el rostro, que Laura notó enseguida. Cuando se acercó a ella, le preguntó si todo iba bien, pero él se limitó a responder que se sentía un poco cansado, esforzándose por contener una sonrisa. Laura se desentendió de él y volvió a socializar con sus amigos, sin darse cuenta del temblor en las manos de su marido. Mientras continuaban las risas y los brindis, Javier sintió que el lujo y la elegancia de la celebración se volvían absurdos, casi obscenos. Cada comentario superficial, cada movimiento extravagante, le parecían un eco vacío, una burla de la imagen que había visto momentos antes. A lo lejos, Laura seguía hablando como si nada, y Javier, al notar con qué frialdad ignoraba cualquier incomodidad, se dio cuenta de que todo lo que había construido había resultado ser solo una fachada. Las horas se alargaban lentamente y, sumido en sus pensamientos, no podía deshacerse de la imagen de su madre arrodillada, limpiando el baño en su compañía. Por primera vez en años, el peso de su éxito y de su cómoda vida se le hizo insoportable, como si cada uno de sus logros y cada uno de sus lujos estuvieran manchados por los sacrificios de su madre, a los que nunca quiso enfrentarse directamente. Cuando terminó la fiesta y se apagaron las luces, Javier regresó a casa en un silencio opresivo. Laura, al notar su silencio, le preguntó varias veces qué le pasaba, pero él se mostró evasivo. Decepcionada por su comportamiento, finalmente se rindió y se durmió en el lecho conyugal, mientras Javier yacía mirando al techo, incapaz de encontrar la paz. Se dio cuenta de que lo que había visto cambiaría su vida, que ya no podría fingir que los sacrificios de su madre eran cosa del pasado. La imagen de Isabel arrodillada en el baño le perseguía, convirtiéndose en un recordatorio constante de la distancia que se había creado a sí mismo. En ese momento, Javier se dio cuenta de que tenía que enfrentarse a la verdad, pero no sabía cómo hacerlo sin destruir todo lo que había conseguido construir. Los recuerdos de aquella noche nunca le abandonaron. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de su madre en el suelo de su empresa, limpiando en silencio, le invadía con una rabia insoportable. En los días siguientes, intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a lo mismo. La tensión se reflejaba en su rostro, y su comportamiento distante empezó a preocupar al personal y a su mujer Laura, que estaba perdiendo la paciencia. Una mañana, incapaz de soportar por más tiempo la incertidumbre y la culpa, Javier decidió abordar la situación de Isabel. Necesitaba entender por qué trabajaba para su empresa sin que él lo supiera y por qué, a pesar del dinero que le enviaba todos los meses, parecía atrapada en una vida de sacrificio y agotamiento. Pensar que su madre tenía que trabajar a su edad le ponía furioso y avergonzado. ¿No se merece un descanso?, se preguntaba, intentando convencerse de que la situación era temporal y que pronto encontraría una explicación. Javier empezó a buscar en los registros de empleados temporales y encontró el nombre de su madre en la lista de subcontratas de la empresa de limpieza que trabajaban en turnos de noche. El hecho de que Isabel figurara en su nómina como trabajadora de mantenimiento fue un golpe para su orgullo y le hizo cuestionarse su propio éxito. Al profundizar en los detalles, se dio cuenta de que no era su único trabajo. Su madre trabajaba también para otras empresas de limpieza y tenía las tardes libres casi todas las semanas. Su horario de trabajo era agotador y apenas tenía tiempo para dormir. La sorpresa y la indignación iniciales de Javier se convirtieron en algo más profundo y oscuro cuando siguió examinando las cuentas bancarias de Isabel. A pesar de sus transferencias, el saldo de las cuentas estaba casi siempre al límite. Observó gastos que no encajaban con el estilo de vida que creía que llevaba su madre. Fijó pagos a terceros, amortizaciones de préstamos e intereses que parecían crecer con el tiempo. Javier, al darse cuenta del patrón de acumulación de deudas, comprendió de repente que la situación era mucho más grave de lo que había previsto. La realidad le golpeó con una fuerza inesperada. Isabel no solo trabajaba para sobrevivir, sino que tenía una deuda importante. Al pensar que todo el dinero que le enviaba no era suficiente para aliviarla de esa carga, sintió un vacío indescriptible. Intentó justificar lo que estaba ocurriendo,
creyendo que tal vez su madre no sabía manejar las finanzas o había tomado malas decisiones. Sin embargo, al estudiar las transacciones, se dio cuenta de algo que le alarmó aún más. Algunas de las transferencias eran para cubrir los gastos de su hermano pequeño Diego. Hacía años que Javier no tenía contacto directo con él, y solo recordaba vagamente a aquel adolescente problemático que no dejaba de crear problemas y de preocupar a su madre. Mientras él se había esforzado por triunfar y se había distanciado de su familia, Diego se había quedado atrás, atrapado en el entorno del que Javier se había esforzado tanto por escapar. Ahora, al ver estas traducciones, se da cuenta de que su hermano sigue absorbiendo la vida de su madre incluso en la distancia. Decidido a dar sentido a la situación, Javier reunió sus pensamientos y partió a visitar a Isabel. Por el camino, sus pensamientos oscilaban entre la culpa, la rabia y la preocupación. No podía entender cómo había ignorado las señales durante tanto tiempo, cómo había permitido que su madre viviera en unas condiciones tan peligrosas sin siquiera darse cuenta. Estaba seguro de que cuando Isabel llegara, trataría de restar importancia a la situación, como siempre hacía para protegerle. Tocó el timbre y esperó. Cuando se abrió la puerta, Isabel parecía sorprendida, pero también claramente cansada. Javier recorrió con la mirada el modesto piso. Cada mueble y cada rincón le recordaban su infancia y el calor que siempre había sentido en esta casa. Pero ahora algo era diferente. Todo parecía destartalado, como si reflejara la vida de su madre, marcada por el tiempo y el esfuerzo incansable. Incapaz de contener su decepción, Javier fue directo al grano. «Mamá, ¿por qué trabajas para la empresa? ¿Por qué tienes tantas deudas?», preguntó sin rodeos, con preocupación y reproche en la voz. Isabel, al principio desconcertada, bajó la mirada, evitando el peso de la verdad que sabía que él buscaba. Suspirando, trató de tranquilizarle, insistiendo en que su trabajo en la empresa era solo una medida temporal, una forma de mantenerse activa. Pero Javier, incapaz de contener su frustración, insistía en la sinceridad. Poco a poco la resistencia de Isabel se fue debilitando y acabó por sincerarse. Le explicó que la situación era mucho más complicada de lo que él podía imaginar. El padre de Javier, al que recordaba con cariño, nunca había muerto en un accidente. De hecho, había sido encarcelado cuando Javier y Diego aún eran pequeños. La vida en la que Javier siempre había creído resultó ser una historia inventada por Isabel para protegerles a él y a su hermano de la desgracia. El hombre que Javier idealizaba estaba envuelto en oscuros hechos y fraudes. Tras su detención, la familia se encuentra sumida en una profunda crisis económica, con muchas deudas y ninguna esperanza de ayuda. La responsabilidad recayó sobre los hombros de Isabel. Ella asumió en silencio las deudas, los sacrificios y la vergüenza, trabajando sin descanso para sacar adelante a sus hijos, aunque para ello tuviera que humillarse y ocultar la verdad. Javier escuchaba en silencio, sintiendo que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. La imagen de su padre, e incluso de su madre, estaba cambiando ante sus ojos, y no sabía cómo afrontarlo. La historia que creía suya empezaba a desmoronarse, dejando al descubierto el dolor que su madre había cargado sola durante años. Isabel continuó explicando que, a pesar de sus esfuerzos, Diego no pudo escapar de sus problemas y siguió el mismo camino oscuro que su padre. Él también había acumulado deudas y se enfrentaba a dificultades económicas. Aunque Javier enviaba dinero todos los meses, gran parte se destinaba a evitar que su hijo menor cayera en un abismo del que no había retorno. «Es mi hijo, Javier. ¿Qué podía hacer? No puedo dejarle», dijo con tristeza, acentuando su desesperanza. Javier sintió que la rabia, la vergüenza, la tristeza y una profunda impotencia se mezclaban en su interior. Parecía que todo lo que había construido se basaba en un sacrificio invisible que nunca quiso ver. Intentando comprender la situación, le preguntó por qué nunca le había dicho la verdad y le había permitido vivir una mentira. Isabel le miró con cariño y le explicó que siempre quiso darle la oportunidad de vivir sin el peso de los errores de su padre, prefiriendo verle libre de las cargas que ella llevaba. La conversación termina con Javier saliendo del piso de su madre sin palabras, con un torbellino de emociones arremolinándose en su cabeza. Siente un desgarrador sentimiento de culpa y confusión,
así como una creciente rabia hacia Diego, quien al no ayudar a Isabel, parece haberla sumido aún más en un ciclo de victimización y agotamiento. Javier se da cuenta de que la situación de su familia es mucho más complicada de lo que había imaginado. Siente que debe hacer algo para arreglar lo que ha ignorado durante tanto tiempo, pero el peso de la responsabilidad le abruma y le enreda en una red de emociones que no sabe cómo resolver. El impacto de la verdad que se le revela sobre su madre no disminuye. La imagen de su padre, al que siempre había idealizado como un hombre trabajador y dedicado, se ha convertido ahora en la de un hombre enredado en el engaño y que traiciona la confianza de su familia. Mientras Javier se dirigía a su coche aquella tarde, una rabia silenciosa se apoderó de él. Las revelaciones de Isabel le habían dejado confuso y desorientado. Había perdido no solo la imagen idealizada de su padre, sino también la confianza en su propio éxito. Todo a su alrededor parecía tambalearse y la culpa le consumía. Pero por encima de todo, su ira se dirigía hacia un hombre, Diego. Diego, su hermano pequeño, se había convertido en un extraño en su vida. Su relación se había agriado durante la adolescencia, cuando los caminos que cada uno había elegido se habían vuelto irreconciliables. Mientras Javier intentaba salir adelante, dejar atrás el estigma de su infancia y construir algo de lo que sentirse orgulloso, Diego parecía hundirse cada vez más en los problemas, arrastrando a Isabel con él. Pero hasta ahora, Javier nunca se había planteado la profundidad de ese distanciamiento y la carga que representaba para su madre. Encerrado en su despacho, Javier decidió buscar a Diego y enfrentarse a él. Ya no podía soportar solo la culpa, ni la idea de que su hermano arrastrara a su madre a una vida de trabajo y sacrificio que él mismo había abandonado hacía años. Tras horas de búsqueda y llamadas, consiguió la dirección de Diego. Vivía en un barrio degradado, en un edificio pequeño y destartalado que distaba mucho del lujo al que Javier estaba acostumbrado. Al día siguiente, ya entrada la noche, se dirigió allí. Las paredes del edificio estaban manchadas y agrietadas, y en los pasillos parpadeaban luces tenues. Javier apenas podía reconocer a su hermano en aquel entorno. El contraste con su propia vida era tan marcado que se sentía como un intruso. Subiendo las escaleras, su corazón latía con rabia y ansiedad mientras se acercaba a la puerta del piso de Diego. Llamó y oyó un ruido al otro lado. Diego abrió la puerta de mala gana y miró a Javier con sorpresa y desdén al verle. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin intentar ocultar la hostilidad de su voz. Javier, conteniendo la rabia, respiró hondo y contestó que tenían que hablar. Diego le hizo pasar y cerró la puerta con un portazo que resonó en el pequeño espacio. El piso era un reflejo de la vida de Diego, sucio, con muebles viejos y cosas desparramadas por todas partes. Había botellas vacías sobre la mesa y un olor rancio flotaba en el aire. Javier miró a su alrededor, sintiendo el asco que intentaba ocultar, pero cuando por fin miró a su hermano, todo el resentimiento que había acumulado salió disparado. «¿Cómo puedes vivir así? ¿No te das cuenta de lo que le haces a mamá?», empezó con voz firme pero llena de reproche. «¿Sabes lo duro que trabaja para mantenerte? Le estás quitando la vida mientras sigues revolcándote en tus propios problemas». Diego le miró, al principio sorprendido por la dureza de sus palabras, pero pronto su expresión cambió a una de desafío. Sonriendo amargamente, se levantó y se acercó a Javier, mirándole directamente a los ojos. «¿Y tú qué sabes, Javier? ¿Crees que puedes venir aquí y juzgarme? Te has ido, hermano. Nos dejaste para vivir a todo lujo. Yo soy el que se quedó con ella, el que cargó sobre mis hombros todo lo que tú quisiste olvidar. No tienes derecho a venir aquí a decirme cómo tengo que vivir mi vida». Javier sintió que la ira bullía en su interior, pero trató de mantener la calma. «Eso no excusa tus acciones. ¿Por qué no trabajas? ¿Por qué tienes que depender de ella como un parásito? Mamá se merece un descanso, no llevarte en brazos». Diego rió amargamente. «¿Trabajar? ¿En qué mundo vives, Javier? ¿Crees que todo el mundo tiene tus oportunidades? Ella siempre te ha protegido, siempre te ha tratado como especial, como su gran esperanza. ¿Sabes lo que es ser el niño abandonado, el que no tiene nada, mientras tú te has ido y lo has olvidado todo?» Javier sintió un nudo en la garganta, pero no podía dejar que Diego le echara toda la culpa.
He trabajado mucho para salir adelante, Diego. Tampoco lo he tenido todo fácil. Desde mi punto de vista, parece que has tenido todo lo que has querido. Mamá sacrificó toda su vida por ti, y yo intenté sobrevivir. Y ahora vienes aquí como si fueras un héroe, como si pudieras arreglarlo todo. No sabes nada de lo que he pasado. En ese momento Javier se dio cuenta de lo profundo que era el resentimiento de Diego. Para él, Javier no era un hermano, sino alguien que había huido y encontrado su propio camino mientras su familia se quedaba atrás. Diego le reprochaba no solo que se hubiera marchado, sino que Javier hubiera conseguido lo que él nunca pudo lograr. No se trata de mí, Diego, dijo Javier en un tono más suave pero firme. Se trata de mamá. Está agotada, no puede seguir trabajando así. Si quieres que las cosas cambien, tienes que asumir tu responsabilidad. Ella no debería tener que limpiar el baño para pagar tus errores, dijo, y esta vez su expresión cambió. En lugar de desafío, reflejaba una mezcla de ira y dolor. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no veo cómo se desvanece? Pero si nunca has estado aquí, no entiendes lo que es para ella cuando no estás, cuando tú eres el hijo que triunfó y yo el que solo trae problemas. Javier sintió que las palabras de Diego le golpeaban profundamente, pero la tensión en el aire seguía siendo palpable. Había una dolorosa verdad en las palabras de Diego que no podía ignorar. Puede que tengas razón, Diego. Podría no haber estado aquí. Podría no haber visto lo que pasaba, pero ahora estoy aquí y quiero hacer las cosas bien. Ayúdame a hacerlo. Diego miró fijamente a Javier durante varios segundos y la pausa pareció interminable, como si tratara de calibrar las intenciones de su hermano. Pero en lugar de aceptar su ofrecimiento, su rostro volvió a ponerse rígido. No quiero tu ayuda. No quiero que vengas aquí intentando redimirte como si pudieras salvar a todo el mundo. Vete, Javier. Vuelve a tu vida perfecta. Javier intentó razonar con él, pero fue inútil. Diego no estaba dispuesto a aceptar su ayuda, ni a admitir su participación en el sacrificio de su madre. Con un peso insoportable en el pecho, Javier salió del piso, dándose cuenta de que su hermano estaba atrapado en una espiral de resentimiento y autodestrucción, de la que probablemente no quería deshacerse. Caminando hacia su coche, se sintió profundamente devastado. Su familia estaba más destrozada de lo que hubiera podido imaginar, y él, con sus éxitos y logros, se había convertido en un extraño para ellos. La culpa y la impotencia se mezclaron en su interior, y se dio cuenta de que la distancia que había recorrido no solo le había separado de sus raíces, sino que había creado un abismo que ahora era difícil de salvar. Bajo el peso de esta verdad, Javier se dio cuenta de que, aunque su hermano no estuviera dispuesto a cambiar, él no podía rendirse. Debía encontrar la manera de liberar a su madre de esa carga, de ayudarla a recuperar la paz y la dignidad que tanto merecía. El enfrentamiento con Diego ha dejado a Javier emocionalmente agotado. Culpa, vergüenza e impotencia se mezclaban en su interior, formando un nudo que no podía desenredar. Había pasado las últimas noches en vela, intentando encontrar una salida, una forma de ayudar a su madre sin depender de Diego, que claramente no estaba preparado para asumir su responsabilidad. Pero Javier sabía que para Isabel, su segundo hijo seguía siendo una prioridad, lo que complicaba aún más la situación. Mientras trataba de resolver este conflicto familiar, otra sombra se cernía sobre él, la de su propia empresa. Mateo, su jefe de confianza, llevaba tiempo observándole de cerca, estudiando cada uno de sus movimientos. Mateo era un hombre astuto y ambicioso, y había notado los cambios en Javier desde aquella noche de gala. Vio una distracción en sus ojos, un cansancio que no había estado allí antes, y comenzó a notar una vulnerabilidad que Javier había ocultado con éxito hasta ese momento. Con la frialdad calculada de un hombre experto en manipular las debilidades de los demás, Mateo inició una discreta investigación. Sondeó la relación de Javier con Isabel y rápidamente se dio cuenta de que no era una simple trabajadora del servicio de limpieza, sino la madre del dueño de la empresa. Después de recibir esta información, Mateo comenzó a desarrollar un plan. Se da cuenta de que Javier está distraído y emocionalmente inestable y decide aprovecharse de ello para reforzar su posición y, si todo va según lo previsto, conseguir un mayor control de la empresa. Mateo empezó acercándose a Isabel por los pasillos, mostrando amabilidad e interés por su bienestar.
ofreciéndose de vez en cuando a ayudarla. A Isabel le extrañó esta atención, pero trató de mantener las distancias. Sin embargo, Mateo se volvió más insistente y pronto sus buenas intenciones se convirtieron en presión. ¿No te importaría hacer más turnos, Isabel? Ya sabes, la empresa siempre necesita trabajadores dedicados, le dijo con una sonrisa que nunca abandonaba su rostro. Isabel, sintiendo la presión, accedió a los turnos extra, temiendo que negarse pudiera suponer la pérdida de su trabajo y de la poca estabilidad que había conseguido mantener. Cada día que pasaba, Mateo la presionaba más y más, insinuándole que si no acudía a los turnos que él le había asignado, podría haber graves repercusiones. No queremos que nadie piense que tienes un trato especial solo por ser la madre de Javier, le dijo una vez en un tono que no dejaba lugar a dudas. A pesar del cansancio, Isabel aceptó las horas extras, tolerando en silencio las insinuaciones y exigencias de Mateo. No podía permitirse perder su trabajo ni poner en peligro la reputación de su hijo. Mientras tanto, Javier, ajeno a las acciones de Mateo, intentaba concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su madre y a Diego. La empresa que siempre había sido su refugio ahora le parecía un lugar deprimente, un recordatorio constante de los sacrificios que su madre había hecho para que él pudiera construir este imperio. Sus reuniones y proyectos parecían vacíos y sin sentido. Mateo, al darse cuenta de que Javier estaba más distraído que nunca, empezó a tomar decisiones en la empresa sin que él lo supiera. Convocaba reuniones con socios, modificaba contratos y tomaba iniciativas arriesgadas para consolidar su poder. Nadie se atrevía a hacerle preguntas, porque siempre se presentaba como la mano derecha de Javier. Un día Mateo decidió dar un nuevo paso. Invitó a Isabel a un salón apartado, lejos de las cámaras y del flujo constante de personal. La mujer aceptó la invitación con cierta inquietud, creyendo que se trataba de una reunión más para coordinar su agenda. Sin embargo, al entrar en la sala y ver la expresión de Mateo, se dio cuenta de que algo iba mal. Isabel, creo que tenemos que hablar seriamente, le dijo con un tono de falsa cordialidad mientras se acomodaba en la silla frente a ella y apoyaba las manos en la mesa, mirándola fijamente. Sabes, es difícil que alguien de tu posición entienda el impacto que algunos rumores pueden tener en una empresa de esta magnitud. Isabel le miró confusa. ¿De qué está hablando, señor Mateo? Él sonrió, pero había un brillo de amenaza en sus ojos. Hablo de la reputación de su hijo, Isabel. Javier ha trabajado duro para construir esta empresa, y usted, como su madre, debe entender lo importante que es protegerla. Isabel sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Mateo continuó. Verás, he oído algunos comentarios. La gente dice, ya sabes cómo es esto. Algunos de los empleados han empezado a preguntarse por qué alguien como tú trabaja para nuestra empresa cuando tu hijo podría proporcionarte una vida mejor. Isabel cerró las manos en un puño, tratando de reprimir el escalofrío que se apoderó de ella. Se dio cuenta de que la indirecta de Mateo era obvia, pero no tenía otra opción. Solo hago mi trabajo, señor Mateo. No quiero problemas. Por supuesto que no, Isabel, respondió Mateo. Su tono se hizo más brusco. Pero hay formas de evitar problemas, ¿no crees? Por ejemplo, podrías hacer algunos turnos extra. Y si necesitas discutir algo, podrías acercarte a mí directamente sin involucrar a Javier. Las palabras de Mateo cayeron como una red, enredándola. Isabel se dio cuenta de que si quería conservar su trabajo y proteger a Javier, tendría que someterse a las condiciones de Mateo. Consintió, sintiendo que su dignidad se derrumbaba más y más con cada turno adicional y cada amenaza velada que Mateo lanzaba en su dirección, invariablemente acompañada de una sonrisa que le hacía hervir la sangre. Día tras día, Mateo aumentaba la carga de trabajo de Isabel, asignándole más y más tareas y exigiéndole que trabajara más allá de su carga normal sin compensación. Ella, agotada y asustada, accedía, temerosa de que su hijo resultara herido si hablaba. Se daba cuenta de que Mateo estaba manipulando su miedo y su deseo de proteger a Javier, pero no veía otra salida. La presión aumentaba y sus fuerzas empezaban a flaquear. Javier seguía inmerso en su lucha interna, sin darse cuenta de que el verdadero peligro no era para su hermano, sino para la propia empresa, el hombre al que consideraba su aliado de confianza.
Las manipulaciones de Mateo progresaron sigilosamente, y cada vez más empleados empezaron a verle como la verdadera fuerza detrás del éxito de Javier. Sin saber que su empresa, su vida y la dignidad de su madre habían sido destruidas por un hombre sin remordimientos, que no había dudado en oprimir y humillar a Isabel para satisfacer sus propias ambiciones. Javier aún no se había dado cuenta de que su mayor enemigo no era el oscuro pasado de su familia, sino la traición de alguien que había estado a su lado en la sombra, esperando el momento oportuno para hacerse con el poder. Durante semanas Javier estuvo sumido en una niebla de distracción y miseria. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Isabel y Diego, y cada día le resultaba más difícil concentrarse en su trabajo. La imagen de su madre, agotada y obligada a trabajar en un puesto que no merecía, le atormentaba día y noche. Intentó aliviar su sentimiento de culpa aumentando sus transferencias bancarias y enviándole regalos, pero se dio cuenta de que eso no resolvía el problema de fondo. Su relación con Laura también empezaba a deteriorarse. A medida que Javier se sumía en sus pensamientos, Laura se alteraba cada vez más y sus comentarios se hacían más frecuentes y duros. Le reprochaba el efecto que sus despistes estaban teniendo en su vida social y que si seguía así, importantes socios de la empresa perderían la confianza en él. Javier intentaba disimular su agotamiento, pero cada vez le resultaba más difícil. Se sentía atrapado de lo que parecía no haber escapatoria, atrapado entre su exitosa vida pública y la realidad de su familia, que se desmoronaba poco a poco. Mientras tanto, Mateo seguía impulsando su plan. Sometiendo a Isabel a su control, Mateo la obligó a trabajar más horas y a aceptar más encargos, a menudo sin cobrar. La amenazaba constantemente, alegando que su posición en la empresa era extremadamente delicada y que cualquier movimiento en falso podía poner en peligro su puesto. Además, Mateo empezó a tomar decisiones importantes, manipulando contratos y presionando a empleados clave para conseguir su lealtad. El despiste de Javier permitía a Mateo actuar con libertad, y nadie en la empresa se atrevía a desafiarle. Un día Mateo decidió que había llegado el momento de asestar un golpe decisivo. Sabía que Javier era emocionalmente vulnerable y que un escándalo público podría desestabilizarlo por completo. Para Mateo era la oportunidad perfecta para reforzar su posición y debilitar a Javier ante sus socios e inversores. Tras recabar información sobre Isabel, Diego y el oscuro pasado de la familia de Javier, Mateo se preparó para lanzar una campaña que dañaría irreparablemente la reputación de Javier. Con una precisión calculada, convocó a varios periodistas que conocía y filtró información sobre el pasado delictivo del padre de Javier, detallando sus actividades fraudulentas. Exageró todos los detalles, insinuando que Isabel podría haber participado en los dudosos negocios de su marido y que incluso ahora podría estar ocultando oscuros secretos. Mateo supuso que Javier había utilizado su empresa para lavar la reputación de la familia y ocultar el pasado delictivo que le perseguía. Sabía que los rumores y las insinuaciones bastarían para empañar la reputación de Javier y estaba dispuesto a utilizar cualquier información para que el escándalo se hiciera viral. Al día siguiente, los titulares de los periódicos y las noticias en Internet se llenaron de historias sobre la familia de Javier, con un imperio construido sobre mentiras y una empresa manchada por antecedentes penales. Las redes sociales estallaron con comentarios y especulaciones, y la prensa no perdió tiempo en investigar los detalles más oscuros de la historia. Cuando Javier llegó a la oficina, se encontró con miradas incrédulas y susurros. No se dio cuenta de lo que pasaba hasta que uno de los empleados le mostró la noticia. El shock fue aplastante. Javier sintió que se le caía la tierra debajo de los pies. Todo su trabajo, todo lo que había construido, quedó destruido en cuestión de horas. La reputación de su empresa, que había sido su orgullo y símbolo de éxito, estaba ahora manchada y su futuro pendía de un hilo. La traición de su padre y el sacrificio de su madre se convirtieron en un escándalo público del que todo el mundo hablaba con curiosidad morbosa y desprecio. Los socios de la empresa reaccionaron de inmediato. Se cancelaron varias reuniones y algunos inversores retiraron su apoyo. Javier intentó explicar la situación, pero se encontró en el centro de una tormenta de especulaciones y acusaciones de las que apenas podía defenderse.
Cada una de sus palabras fue reinterpretada en los titulares de las noticias, y las acusaciones no hicieron más que intensificarse. En medio del caos, Javier buscó el apoyo de Laura, que al principio solo le tranquilizó superficialmente. Pero cuando la magnitud del escándalo se hizo evidente, su actitud cambió. Laura, incapaz de aceptar que el escándalo afectara a su propia imagen, empezó a mostrarse en todo su esplendor. Exigió a Javier que tomara una decisión: cortar todos los lazos con su madre y su hermano, o arriesgarse a perder el poco apoyo social que aún le quedaba. Esto es inaceptable, Javier. Tu madre, tu hermano, toda tu familia es una vergüenza, sentenció Laura, con voz fría y llena de desprecio. Si quieres salvar lo que queda de nuestra reputación, tienes que dejarlo todo atrás. No puedes dejar que los errores de tu familia arruinen lo que hemos construido. Javier la miró, sintiéndose sorprendido y ofendido. No había ni una pizca de amor o apoyo en sus palabras. De repente se dio cuenta de que Laura nunca había estado a su lado por su verdadera naturaleza, sino solo por lo que representaba en términos de poder y estatus. La fachada perfecta que habían creado juntos estaba vacía, y ahora que se avecinaba la tormenta, ella no quería quedarse y afrontarla con él. ¿De verdad me estás pidiendo que abandone a mi familia?, respondió con incredulidad y tristeza. Pero Laura no dudó. Para ella, su propia posición social y su reputación eran más importantes que la familia de Javier o el sacrificio de su madre. Javier se dio cuenta de que su relación con Laura estaba irremediablemente dañada. Esa noche, Javier regresó a casa solo, sin el apoyo de su mujer ni de los socios que antes le consideraban un aliado. La situación le desoló, pero empezó a surgir en él una nueva determinación. Se dio cuenta de que no podía seguir mintiendo y ocultando la verdad sobre su familia. Todo lo que había ignorado y dejado en la sombra había quedado al descubierto de la forma más dolorosa. Pero quizá había llegado el momento de afrontarlo con valentía. Al día siguiente, Javier convocó una rueda de prensa. Los periodistas se agolpaban en la sala, esperando un espectáculo, una confesión o una excusa. Con una expresión seria y tranquila en el rostro, cogió el micrófono y, en lugar de negarlo todo, empezó a contar la historia de su familia. Decidió no ocultar nada más y aceptar su verdad, sin importarle las consecuencias. Contó el sacrificio de su madre, los años de trabajo silencioso y las deudas que tuvo que asumir. Describió cómo Isabel ocultó la verdad sobre su padre, soportando una carga imposible para proteger a sus hijos. Reconoció sus propios errores, el tiempo que estuvo alejado de su familia, su frialdad hacia su madre, y asumió la culpa por ignorar su sufrimiento. Declaró públicamente que estaba orgulloso de Isabel, de su fuerza y valentía, y que nunca le daría la espalda, a pesar de las opiniones de los demás. La sinceridad de Javier sorprendió a todos. No había ningún intento de justificación ni frases vacías en sus palabras. Fue una confesión dolorosa y honesta que conmovió a muchos de los presentes. Aunque el escándalo seguía cerniéndose sobre él, su acto de valentía y respeto por su madre empezó a cambiar la percepción pública. Algunos empezaron a verle como un hombre que, aunque había cometido errores, estaba dispuesto a admitirlos con dignidad. La posición de Javier seguía siendo incierta. Muchos socios seguían sin confiar en él, y su empresa estaba sumida en una profunda crisis. Pero en medio de la devastación, sintió una paz inesperada. Por primera vez en años no sentía el peso de las apariencias, ni la necesidad de estar a la altura de las expectativas de los demás. Su vida, aunque plagada de caos, se volvió más real y sincera que nunca. Con el tiempo, algunos socios empezaron a volver, atraídos por la autenticidad que Javier mostraba. Aunque su empresa había perdido mucho, se dio cuenta de que ahora tenía la oportunidad de reconstruirla sobre una base más honesta. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que tenía la fuerza y la resistencia que había heredado de su madre, la misma fuerza que le había apoyado en silencio a lo largo de los años. Con una determinación renovada y una conexión restablecida con su familia, Javier se dio cuenta de que su vida ya no se definiría por el éxito superficial, sino que se valoraría por su verdad y por el respeto a quienes lo habían sacrificado todo por él. Tras la rueda de prensa, salió sintiéndose cansado, pero también extrañamente aliviado. Por primera vez en años había descubierto la verdad sobre su familia
y los sacrificios de su madre. Aunque el escándalo seguía haciendo estragos y la posición de la empresa seguía siendo precaria, la sinceridad y el respeto con que habló conmovieron a muchos. La prensa, que aún le seguía, empezó a cambiar el tono de su cobertura, de la crítica a la admiración por su valentía. Sin embargo, el dolor y la culpa seguían pesando sobre él. Javier se dio cuenta de que solo había conseguido contar una parte de su historia, y muchas heridas seguían abiertas, sobre todo en su relación con Isabel. No había hablado con su madre desde que estalló el escándalo. A pesar de que ella sabía parte de la verdad, sentía la necesidad de tener una conversación sincera con ella. Necesitaba verla, encontrarse cara a cara con ella y expresarle sus verdaderos sentimientos. Se dio cuenta de que no podría deshacer años de indiferencia y distancia con una sola conversación, pero sabía que tenía que intentarlo. Aquella tarde decidió hacer una visita inesperada a Isabel. Paseando por las calles de su barrio, volvió a sentirse como el joven que había crecido aquí antes de que la ambición y el ansia de éxito le arrancaran de sus raíces. Cuando llegó a la casa, llamó a la puerta y esperó. Isabel la abrió y cuando le vio, tenía una leve expresión de sorpresa en la cara, alivio y preocupación en los ojos. «Hola, mamá», dijo Javier, con voz suave pero llena de emoción. Isabel, mirándole un momento como si intentara leerle la mente, contestó. «Hola, hijo, pasa por favor». Le hizo un gesto para que entrara. Se acomodaron en el pequeño salón y permanecieron en silencio, sintiendo el peso de las palabras que querían decir, pero no sabían por dónde empezar. Por fin, reuniendo sus ideas, Javier habló. «Mamá, quiero pedirte perdón. Todos estos años me he distanciado de ti, pensando que con enviarte dinero y regalos era suficiente, que no veías el sacrificio que estabas haciendo. Pensaba que hacía lo correcto, que distanciándome te protegía, pero en realidad estaba siendo egoísta». Isabel le miró con tristeza pero con comprensión en los ojos. «Javier, te entiendo. Yo también quería protegerte, ocultar la verdad para que no cargaras con el peso de nuestro pasado. Quizá me equivoqué al ocultarte tantas cosas y dejarte creer que tu padre era algo que no era. Pero todo lo que hice, lo hice por ti y por Diego, para que tuvieras la oportunidad de vivir libre». Javier sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Mamá, no tenías que cargar con todo esto sola. No me di cuenta de todo lo que pasaste, de lo duro que fue para ti. Me distancié para construir mi vida, pensando que hacía lo mejor, pero me olvidé de ti. Y Diego, él también fue parte de ello. Yo tampoco fui un buen hermano». Isabel suspiró, y sus ojos reflejaron por primera vez la profunda tristeza que había guardado durante años. «Diego es diferente, Javier. Ha vivido una vida difícil y, en cierto modo, creo que siempre ha sentido que tú eras el hijo que logró escapar y él se quedó aquí, atrapado en el pasado. Cada uno ha buscado su manera de sobrevivir y a veces el resentimiento se alimenta en los corazones que no encuentran la paz». Javier asintió, dándose cuenta por primera vez de la magnitud del resentimiento que Diego sentía. «Sé que yo también he cometido errores en mi relación con él, y no puedo arreglarlo todo de golpe. Pero quiero hacer algo al respecto. Quiero que signifique algo. Si algo he aprendido de esta situación es que, a pesar de intentar distanciarme, nuestras vidas están entrelazadas. No puedo ignorarlo». Isabel le cogió las manos con una mirada afectuosa. «Lo importante, hijo, es que ahora te des cuenta. La vida te da la oportunidad de cambiar, y aunque no puedes borrar el pasado, puedes crear un futuro diferente. Pero no lo hagas solo por culpabilidad. Hazlo porque ahora sabes lo que de verdad importa». Las palabras de Isabel llenaron de claridad a Javier. Se dio cuenta de que su empresa, aunque era su mayor logro, ya no reflejaba quién era él. Necesitaba hacer algo significativo, no solo para sí mismo, sino para su familia y para las personas que, como Isabel, se pasaban la vida en un trabajo discreto y agotador. Expresó a su madre su deseo de ayudarla y de cambiar la forma en que las personas como ella eran tratadas en el mercado laboral. Isabel, sorprendida y emocionada, asintió, viendo una nueva determinación en él. Con una idea clara en la cabeza, Javier empezó a trabajar en un proyecto que iría más allá de su empresa.
decidió crear una organización dedicada a mejorar las condiciones laborales de los limpiadores, un trabajo que durante mucho tiempo había despreciado o ignorado. Junto con Isabel y su amiga Sofía, que también había trabajado en el sector de la limpieza durante muchos años, empezaron a desarrollar los planes iniciales. Aunque al principio Isabel dudaba de la eficacia del esfuerzo, empezó a participar, dándose cuenta de que era una oportunidad de hacer algo por quienes, como ella, trabajaban en silencio y sin reconocimiento. Poco a poco, Javier empezó a acercarse a su hermano Diego. Su relación seguía siendo tensa y sus encuentros incómodos y llenos de resentimiento. Pero Javier no se rindió. Se dio cuenta de que Diego necesitaba tiempo y paciencia para curarse y que ganarse su confianza no sería fácil. En cada conversación, Diego se resistía obstinadamente, pero pronto empezó a notar el cambio en su hermano y los sinceros esfuerzos que estaba haciendo por reconstruir su vínculo. Un día Diego se unió a Javier en la organización. Al principio su papel era pequeño, pero poco a poco fue participando en programas de apoyo a jóvenes en situación de riesgo, contando su historia y ayudándoles a encontrar alternativas a los oscuros caminos que él mismo había recorrido. Aunque al principio le costaba admitirlo, Diego empezó a sentirse parte de algo más grande, y este sentimiento de pertenencia y propósito empezó a aliviar su resentimiento. La organización creció rápidamente y atrajo la atención de los medios de comunicación y de activistas que empezaron a notar un cambio en Javier. Su historia de redención y el trabajo que estaba haciendo con su madre y su hermano inspiraron a muchos, y pronto varios trabajadores y sindicatos se unieron al proyecto. Javier e Isabel empezaron a recibir invitaciones para hablar en actos, y su historia de sacrificio, reconciliación y compromiso con la justicia laboral resonó en la comunidad. En una de estas presentaciones, Isabel habló públicamente por primera vez de su vida, de los años que había pasado en silencio y de la lucha que había soportado para proporcionar a sus hijos una vida digna. Sus palabras sinceras y su serena dignidad conmovieron a todos los presentes, y al final recibió una ovación que la emocionó profundamente. Javier, que miraba a Isabel desde el público, se sintió profundamente orgulloso, al darse cuenta por fin de la fuerza y el sacrificio de su madre. La reconciliación de la familia fue un proceso lento y doloroso, pero con el tiempo Javier, Isabel y Diego encontraron una nueva forma de vivir y apoyarse mutuamente. Ahora su historia ha dejado de ser un secreto vergonzoso y se ha convertido en una historia de lucha y redención que comparten con los demás, con la esperanza de que su experiencia inspire a otros que se han enfrentado a luchas similares. Para Javier, el verdadero éxito ya no consistía en cifras o títulos prestigiosos, sino en el impacto positivo que podía tener en el mundo. La empresa que antes había sido su orgullo era ahora una herramienta para hacer el trabajo de otros con dignidad. La imagen de éxito que había perseguido durante tanto tiempo había cambiado por una vida con propósito y sentido. Mientras trabajaba en su organización y reconstruía las relaciones con su familia, Javier se dio cuenta de que su camino lleno de errores le había llevado a la paz interior y a la oportunidad de honrar a su madre, que siempre había sido su verdadero apoyo y su mayor inspiración. El proyecto benéfico que Javier fundó con Isabel y Sofía, amiga de su madre, empezó a crecer de forma inesperada. Lo que empezó como una pequeña iniciativa para mejorar las condiciones de trabajo de las limpiadoras, se fue convirtiendo en un movimiento que atraía la atención de cada vez más gente. Javier vio cómo su vida cobraba un nuevo sentido, alejado de las apariencias y los lujos superficiales que antes habían definido su existencia. Ahora cada logro de la fundación era visto como una victoria compartida con su madre, Diego y todos aquellos que antes habían trabajado en silencio, como Isabel. Isabel, que al principio dudaba de que el proyecto pudiera cambiar realmente la vida de los limpiadores, se implicó activamente. Su modestia y generosidad la convirtieron en una figura indispensable para las trabajadoras y sus familias, que la veían como una mujer que comprendía sus dificultades. Isabel compartió sus experiencias con otros, y su historia de sacrificio inspiró a muchos a unirse a la organización, luchar por mejores condiciones de trabajo y defender el respeto y la dignidad que merecían. Su presencia se convirtió en el corazón de la organización, y su fuerza y paciencia le conferían una autoridad y un carisma que Javier admiraba.
Diego, aunque reacio al principio, también empezó a encontrar un propósito en la organización, tratando de expiar sus propios errores. Se unió a un grupo de apoyo para jóvenes en situación de riesgo, ayudándoles a evitar los caminos que él mismo había elegido. Diego no podía imaginar ser capaz de hacer algo útil por los demás, y esta responsabilidad empezó a cambiar la forma en que se veía a sí mismo. Trabajar en el proyecto con Javier le enfrentó a sus propios resentimientos, pero también le permitió ver a su hermano no como el hombre distante y exitoso que había despreciado durante tanto tiempo, sino como un hombre con sus propios problemas y culpas, un hombre que también buscaba la redención. Un día, mientras Javier revisaba documentos en su despacho de la fundación, Diego se acercó y se sentó en silencio frente a él. A Javier le sorprendió este gesto, ya que Diego siempre prefería mantener las distancias, incluso en la organización. Al cabo de unos minutos, Diego rompió el silencio. Todo lo bueno que le ha pasado a nuestra familia ha sido solo por ti, y yo nunca pude tener nada que mereciera la pena, pero ahora siento que quizá yo también pueda hacer algo importante. Javier miró a su hermano y le contestó: Diego, tú también tienes derecho a construir algo para ti. Este proyecto no es solo mío o de mamá, es de todos, y estamos aquí para curarnos y dar lo mejor de nosotros. Javier intuyó que su hermano estaba dispuesto a dejar atrás el resentimiento que durante tanto tiempo les había dividido. Fue un momento tranquilo pero significativo. El camino hacia la reconciliación seguía siendo difícil, pero Javier sabía que ambos avanzaban en la dirección correcta. La fundación empezó a atraer la atención de los medios de comunicación y de activistas que admiraban la transformación de Javier y la misión de su organización. En pocos meses, consiguieron el apoyo de sindicatos y grupos laborales que vieron en su proyecto una oportunidad para mejorar las condiciones laborales en el sector de la limpieza. Javier e Isabel fueron invitados a diversos actos, y en cada uno de ellos Isabel compartió su experiencia, contando su historia con una sinceridad que conmovió a todos los presentes. En un acto, un periodista se acercó a Isabel tras su presentación y le pidió consejo para las mujeres trabajadoras que, como ella, llevaban años sacrificándose en silencio por sus hijos. Isabel sonrió, con una mezcla de orgullo y humildad brillando en sus ojos. Lo más importante es no olvidar nunca que nuestro trabajo tiene valor. Puede que no sea visible para todos, pero cada uno de nosotros guarda un pedazo de este mundo. Merecemos respeto y tenemos derecho a luchar por una vida que merezca la pena. Nunca dejéis que nadie os haga sentir que sois menos que nadie. Sus palabras fueron recibidas con un emocionado aplauso, y Javier, que la observaba desde un rincón, sintió un inmenso orgullo. Su madre, que siempre había vivido en la sombra, inspiraba ahora a los demás, transmitiéndoles la fuerza y el coraje que ella misma había descubierto en el camino. Además de mejorar las condiciones laborales, la fundación empezó a ofrecer programas de formación para los trabajadores y sus familias, así como becas para los hijos de los trabajadores que quisieran estudiar. Javier veía cada proyecto como una forma de devolver algo a su vida, dándose cuenta de que todos sus éxitos habían sido posibles gracias al sacrificio de su madre y a los sueños que nunca cumplió. Al apoyar a otras familias, sentía que honraba la historia de Isabel y daba a otros la oportunidad de tener lo que él mismo tuvo. Con el tiempo, la historia de la fundación empezó a trascender fronteras. Algunas empresas mostraron interés en colaborar, adoptando políticas laborales más inclusivas y justas, inspiradas en el modelo de organización de Javier. Aunque su empresa original seguía reconstruyéndose, Javier se dio cuenta de que el verdadero éxito residía en este nuevo proyecto, en la oportunidad de cambiar vidas y crear un legado basado en la dignidad y el respeto. Laura, ausente desde el escándalo, intentó restablecer relaciones con Javier cuando vio que su reputación pública empezaba a mejorar. Sin embargo, Javier, poseedor de una lucidez que no había tenido antes, la rechazó educada pero firmemente. Se dio cuenta de que el amor verdadero no debía depender de la apariencia ni del estatus, y ya no estaba dispuesto a sacrificar sus valores ni a ocultar su historia para satisfacer las expectativas de los demás. Cada paso que daba junto a su madre y su hermano le aportaba una paz que nunca había experimentado en su vida anterior. Por primera vez, sintió que estaba creando algo real y duradero más allá de su éxito personal.
El vacío que le había perseguido durante tanto tiempo se llenó de propósito y satisfacción cuando vio cómo su proyecto beneficiaba a los demás. Javier, Isabel, Sofía y Diego siguieron trabajando duro en la fundación. En cada reunión y conversación con los trabajadores, veían un reflejo de sus propios problemas y sacrificios. Sin embargo, sus vidas tenían ahora un nuevo significado que compartían con los demás. El vínculo entre Javier y su madre, antes frágil y distante, se fortaleció y se convirtió en una unión inquebrantable basada en la comprensión y el respeto. Isabel, al ver que sus hijos empezaban a curar sus heridas, sintió una paz que nunca antes había experimentado. Se dio cuenta de que su historia no había sido en vano y de que sus esfuerzos y su amor formaban parte de algo que aportaría esperanza a otros. Con el tiempo, la fundación se convirtió en un ejemplo para otras empresas y organizaciones que se esfuerzan por tratar a sus empleados con dignidad. Aunque Javier perdió su antiguo puesto, encontró una paz y una claridad que nunca antes había conocido. Pasó de ser un empresario de éxito a un hombre dedicado a una gran causa, dándose cuenta del verdadero valor de una vida dedicada a los demás. En su viaje hacia la redención, Diego siguió ayudando a adolescentes en situación de riesgo y encontró su vocación. Sus resentimientos se fueron disipando y cada día encontraba más razones para seguir adelante y corregir sus errores. Javier vio una nueva fuerza y determinación en su hermano, y por primera vez en mucho tiempo sintió que su familia estaba completa. Para Javier, el verdadero éxito no residía ahora en el lujo o el estatus social, sino en la capacidad de cambiar el mundo y ofrecer una vida mejor a quienes, como su madre, habían permanecido invisibles durante mucho tiempo. Encontró en la fundación y en su familia el propósito y el significado que había estado buscando durante tanto tiempo. Con el tiempo, la vida de Javier cambió radicalmente. La fundación que creó con Isabel y Sofía siguió creciendo, convirtiéndose en un símbolo de justicia y dignidad laboral. Lo que empezó como una pequeña iniciativa alcanzó una escala mucho mayor, y las historias de los trabajadores que encontraron apoyo y respeto en su organización confirmaron el impacto real de su misión. Javier sintió que por fin había encontrado una causa por la que valía la pena luchar, que honraba el sacrificio de su madre y le daba un propósito mucho más allá del prestigio y el dinero. Isabel, por su parte, había encontrado en la fundación un lugar donde todo lo vivido había encontrado sentido. Ahora, lejos de la humildad forzada por las circunstancias, podía trabajar por la dignidad de los demás sin cargar con el peso del silencio. Su historia, que había ocultado vergonzosamente, se convirtió en un faro de esperanza para muchos que, como ella, habían dado su vida en un trabajo duro y no reconocido. Isabel nunca pudo imaginar que sería vista como una figura de respeto, mirada por los demás con admiración. Nunca imaginó que la misión de la fundación se haría realidad para ella. Un día Javier decidió hacer un alto en su rutina diaria y le propuso a Isabel volver al parque donde habían paseado de niños. El lugar no había cambiado mucho y, una vez allí, Javier se sintió transportado a otra época, a los días en que él correteaba por la hierba y su madre le observaba pacientemente, ajena a las dificultades que había tenido que afrontar para darle una vida mejor. Se sentaron en un banco y Javier miró a su madre, viendo en ella no solo a la mujer que le había criado, sino a la guerrera silenciosa que había soportado años de penurias por una oportunidad para sus hijos. Sonriendo, recordó los momentos pasados aquí cuando era pequeño y el mundo parecía mucho más sencillo. Mamá, nunca te he dicho esto, pero gracias. Todo lo que soy es gracias a ti, dijo Javier con la voz temblorosa. Isabel le miró con ternura en los ojos. Hijo, todo lo que he hecho, lo he hecho por amor. Siempre he estado orgulloso de mis hijos, incluso en los momentos más duros. No necesitas darme las gracias. He luchado solo por ti. Javier sintió un nudo en la garganta. Una mezcla de tristeza y gratitud le invadió al recordar los sacrificios que había hecho su madre, las noches de trabajo y el agotamiento silencioso que había soportado. Me he pasado años intentando demostrar algo a los demás, mientras que la única persona de la que realmente quiero sentirme orgullosa es de ti. Isabel le cogió la mano y sonrió. Y eso es muy cierto, Javier. Has aprendido a apreciar lo que de verdad importa
y de eso estoy orgullosa. El silencio de aquel día y las palabras de su madre llenaron a Javier de confianza en que, a pesar de los errores cometidos, avanzaba en la dirección correcta. Su silencio estaba lleno de una comprensión y un amor que no necesitaban explicación. Javier se dio cuenta de que el verdadero éxito, que trasciende el dinero y la fama, reside en ese momento de paz y en una conexión renovada con su madre y sus propios valores. Se sintió renovado. En los meses siguientes, la organización siguió creciendo, atrayendo a personas que compartían su visión y su pasión por la justicia laboral. Cada vez más dedicado, Diego asumió un papel clave en la fundación, ayudando a jóvenes en situación de riesgo y dedicando su tiempo a evitar que otros siguieran el oscuro camino que él mismo había recorrido una vez. Para Diego, la fundación se convirtió no solo en un proyecto, sino en la redención que necesitaba desde hacía tiempo. Javier recibió ofertas de varias empresas y organizaciones que querían colaborar o replicar el modelo de su fundación. Aceptó algunas, pero siempre se mantuvo fiel a su misión original de proporcionar a los trabajadores una vida digna y mejor. Javier sabía que cada paso que daba era un homenaje al sacrificio de Isabel y a los años que su madre había soportado en silencio. La vida de la familia había cambiado irreversiblemente. Aunque había menos dinero y prestigio, cada miembro de la familia había encontrado un propósito y un pedazo de sí mismo que no cambiaría por nada. Isabel, al ver a sus hijos unidos y entregados los unos a los otros, sintió una felicidad y una calma que no había conocido en décadas. Se dio cuenta de que, a pesar del difícil viaje, todos los sacrificios habían merecido la pena. Con el tiempo, Javier se dio cuenta de que el verdadero legado de su familia no residía en el lujo ni en el esplendor exterior, sino en la fuerza, el sacrificio y la resistencia que había demostrado su madre. El vínculo entre él, Diego e Isabel se basaba ahora en la comprensión y el respeto mutuos, y les unía frente a la adversidad. En los actos de la fundación, Javier e Isabel se convirtieron en símbolos de lucha y dignidad. La gente los veía como una familia que, a pesar de las dificultades y los errores del pasado, encontraba la manera de reconciliarse y crear algo positivo para los que les rodeaban. La historia de la familia dejó de ser un secreto vergonzoso y se convirtió en una inspiración para muchos. En la escena final de la historia, Javier e Isabel están sentados en un pequeño auditorio viendo a Diego hablar a un grupo de jóvenes. Diego comparte con franqueza sus errores, su difícil vida y su transformación, inspirando a otros a elegir un camino diferente. Isabel, con lágrimas en los ojos, mira a sus hijos con inmenso orgullo por sus logros y el camino que han recorrido juntos. La vida de Javier ya no se define por un éxito efímero, sino por el legado creado con su madre y su hermano. Un legado basado en la dignidad, el sacrificio y la redención. Se dio cuenta de que su verdadero éxito no residía en los logros materiales, sino en el impacto positivo que su familia tenía en la vida de los demás. Habían encontrado la paz que buscaban desde hacía tanto tiempo, y esa paz era un verdadero triunfo, un legado que dejarían atrás. Así concluye esta historia de sacrificio, redención y, sobre todo, amor y dignidad. Hemos visto cómo Javier, Isabel y Diego han recorrido un camino lleno de errores, pero también de valentía, enfrentándose a sus propios secretos para encontrar lo que realmente importa en la vida. ¿Cuál ha sido tu momento favorito? ¿O tal vez tienes una idea para la próxima historia? Con tu apoyo, estas historias de amor, redención y segundas oportunidades continuarán. Recuerda, nunca es demasiado tarde para empezar tu vida de cero. Permanece atento y sigamos explorando juntos las profundidades del corazón humano.